Marcos Rybak, más conocido como Andrés Rivera, nació el 12 de diciembre de 1928 en Capital Federal. Es el único hijo de Moisés Rybak y de Zulema Schatz. Pasó su infancia en el barrio de Villa Crespo. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Marcos Paz y los secundarios en la Escuela Industrial de la Nación Luis Huergo. Tenía 18 años cuando ingresó al Partido Comunista. Allí conoció a René Dana, con quien se casó en 1954 y tuvieron dos hijos, Carlos y Jorge. En 1957 escribe su primera novela llamada El Precio a partir de la lectura de los escritores norteamericanos Faulkner, Hemingway y John Dos Passos. Allí debutó con el seudónimo de Andrés Rivera, del cual nunca más se desprendió. Tenía en ese entonces 29 años. Siguió escribiendo siempre enmarcado dentro de su compromiso militante en el Partido Comunista. En el año 1964 fue expulsado del partido, por lo que decidió dedicarse de lleno a la escritura, esta vez con una lectura de la historia. Escribió numerosos libros. En 1985 obtiene el segundo premio municipal por En esta dulce tierra. Y en 1987 llegaría a una de sus novelas más consagradas, La revolución es un sueño eterno, que le valió el Premio Nacional de Literatura en 1992. Además, ha cosechado premios de la Fundación del Libro, el Premio Club de los 13 y recientemente el Premio Fondo Nacional de las Artes. Actualmente se dedica de lleno a seguir escribiendo y leyendo todo lo que esté al alcance de su mano. Y su tiempo se lo reparte entre Córdoba, con su compañera desde hace más de 40 años, Susana Fiorito, y Buenos Aires, donde disfruta a su nieto Sebastián. Esta noche, en Al fin y al cabo, Andrés Rivera. Bueno, Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Estoy muy bien, estoy en Córdoba otra vez y un clima muy agradable, tanto humano como físico. Está bien, me alegro mucho. Fundamentalmente, me imagino que en esta época de su vida, con el premio recibido hace pocas horas, es otro, de alguna forma, digo, es otro respaldo más, una carrera literaria muy No es un prolífera. respaldo, creo que es un estímulo. Lo que tiene el premio para mí Sí. es que me deja a salvo, puedo irme a dormir tranquilo. No conocí al jurado que tomó esta determinación, no hice presión alguna, fue el jurado el que eligió ese libro. Y me parecía más que insolente desdeñar ese premio. Y por cierto, ayer, acompañado por mi hijo, que es abogado y mi representante, fui a retirarlo. Está bien. Andrés, alguien dijo alguna vez que no hay que quejarse de nada y no culpar a nadie de nada ni de nadie porque uno fundamentalmente hace su propia vida. Digo, ¿cómo encaja esto precisamente en Andrés Rivera? No entiendo qué quiere decir. Uno no tiene necesidad de culparse de nada ni de nadie, ni tampoco quejarse de nada ni de nadie, porque uno fundamentalmente asume su propia vida, digo. Sí. ¿Cómo encaja esto en la vida de Andrés Rivera, en cuanto a culpas, en cuanto a trayectoria? No, yo soy ateo, de modo que solo puedo decir que tengo responsabilidades. Y esto encaja en mi vida. Hoy mi vida transcurre, a ver, Fonseca, como podría transcurrir la vida de un pequeño burgués satisfecho. Y un pequeño Burgués satisfecho. Esto es, tengo en la calle Echeverría de Buenos Aires, Echeverría y la Avenida del Libertador, un departamento en un piso 12, de modo que puedo
los optimistas dicen que puedo ver desde una de las ventanas Colonia, en Uruguay. Bueno, mi vista no alcanza eso, pero sí veo el río más ancho del mundo, como llaman al Río de la Plata. Compro los diarios, Clarín y Página 12, los leo, y luego lo que le decía antes de que comenzara esta suerte de interrogatorio, sigo la sugerencia de Jorge Luis Borges. Yo ya no leo, releo. Esto es, creo que en el curso de 2011 debo haber ido una o dos veces hasta Corrientes y el Callao y comenzar a distribuir mi paso por las librerías de viejo, que llaman de viejo, y las que tienen las novedades de la semana. Claro. Y después dejé. Y los títulos que aparecían no me interesaban. ¿Usted dijo alguna vez que hay dos tipos de escritores? Los que quieren serlo y los que escriben. Sí, claro. ¿Es así? Sí, sí. ¿Usted qué Yo he quiso ser? yo he sido alguna vez jurado. Creo que uno de los premios Clarín o algo así. Y bien, usted advertía, hay quien realmente hace nada más que el ruido, ¿no? Es algo estridente lo que escribe y nada más. No entra. No se capta, Yo por lo no menos, se siente. Sí, yo puedo leer o leía antes con la misma pasión a Franz Kafka y a Jorge Luis Borges. Claro. Y atención que Borges nunca escribió una novela, pero leí sus ensayos, aprendí con Borges, años a adjetivar, ¿verdad? Y además tuve la oportunidad de establecer una sólida amistad con quien fue llamada la novia de Borges, con la escritora Estela Canto, que durante 10 años Claro. fue pareja de Borges, y luego doña Leonor, la mamá de, La Borges, mamá de Borges. rompió la relación. La mandó al destierro, como quien Sí, dice. sí, sí. Y con Estela Canto yo establecí una relación muy estrecha. A propósito de lo que informó esta pantalla. Andrés, ¿escritor político o narrador político? ¿Cuál es la diferencia para usted? Yo digo que el escritor político tiene una visión y el narrador político se basa fundamentalmente en los objetivos históricos y los va trayendo Bueno, yo he en forma de escrito colación. algunos textos que tienen que ver con episodios de la historia argentina. Sí, señor, el Farmer, El Farmer, Semanco Paz. ese Manco Paz, la revolución es un sueño de eterno, Castelli. que tiene como protagonista a Juan José Castelli, Sí. uno de los pocos jacobinos de la Revolución de Mayo. Sí. Y realmente sí, la historia argentina, más allá de este entrevero que ha surgido
con el revisionismo. con la creación de este instituto. Ya vamos a hablar de eso, le voy a Con preguntar la sobre creación de ese ese instituto revisionista, para mí la figura de Castelli y su trabajo muy breve pero revolucionario y además paradójica, Sí. la muerte de Castelli, que murió. Sí, ahora le pregunto, ¿lo conmocionó Castelli a usted? Sí, Pues se nota eso. sí, sí, porque además yo pude recrearlo. Claro. Yo me identifiqué con Castelli por momentos. A lo largo de la Revolución del Sueño Eterno, yo soy Castelli. Claro, porque... Pero por momentos también yo soy Juan Manuel de Rosas, Claro. en el Farmer. ¿Por qué le digo esto último, Fonseca? Porque si yo no hubiera escrito el Farmer en Tercera persona, claro. en tercera persona, Claro. no hubiera sido una novela, hubiera sido una diatriba. En cambio, si yo lo ponía en primera persona y ocupaba el lugar de don Juan Manuel de Rosas, exiliado en Inglaterra, y repare en esto que habla de las libertades inglesas, él se exilia, Rosas, en Gran Bretaña, y ahí hay dos exiliados que sí, con sus libros, y uno de ellos con sus acciones, influyeron en las políticas del movimiento obrero organizado. Estoy hablando de Carlos Marx y Federico Engels. Y ambos habitaban Gran Bretaña. Engels y Marx. Sí. Engels tenía fábricas textiles en Manchester. Y por ahí pasaron todo, pasó Trotsky también por Gran Bretaña. Sí, Trotsky anduvo dando vuelta por Londres sí, también. pero ya estuvo muy apretado ahí y se Se refugió tuvo que en refugiar México, en como México. se sabe. Así es. Mire esto. Fíjese, A ver, hay algo que a usted le puede llegar a interesar. Poder conversar sobre Andrés Rivera implica una multiplicidad de posibilidades. Implica recuperarlo como escritor, gran relator de historias. Implica recuperarlo como intelectual, una mirada profunda, aguda sobre la realidad que tenemos los argentinos. Implica recuperarlo como sindicalista, en este compromiso que tuvo allá en sus años jóvenes y que todavía lo tiene a partir de sus intervenciones en los medios. Pero fundamentalmente creo que se puede hablar de Andrés como un hombre. Un hombre para quien los pequeños secretos, los pequeños placeres que están en la vida le posibilitan a él profundizar su sentido de relación y de compromiso. Y digo esto porque muchas veces hemos compartido y hemos logrado incorporarlo a lo que es nuestra familia, nuestros afectos, nuestro pequeño mundo cotidiano. Y aquí, Andrés, no podremos olvidarnos de las veces que estuvimos juntos hasta altas horas de la noche recordando, haciendo memoria, pero también de tus consejos, de tu experiencia de vida, de tu afecto profundo e inamovible. Ciencias de la Información se convirtió en ese espacio en donde vos venías y todos te escuchaban hablar de la revolución. Pero no solamente te escuchaban hablar de la revolución, entendían que había un cambio posible cuando se es consecuente con una manera de ser. Y ese ser consecuente es lo que te define, Andrés. Yo conocí a Andrés Rivera ejerciendo el periodismo y recuerdo que antes de hacer la entrevista tuvimos
una larga charla en la que nos descubrimos y que en ese descubrimiento el asombrado, por supuesto, fui yo, que había leído su literatura y encontré en su personalidad, en su charla, una enorme coherencia con su literatura. Alguien que prácticamente tiene una coherencia tal como Andrés Rivera es un caso excepcional. Una coherencia, digo, no solo ideológica y política, sino también estética, cultural. Andrés ha leído casi todo lo que uno puede considerar la buena literatura y ha forjado una opinión sobre eso. Habla, si uno lo escucha, casi como escribe, colocando las comas en el lugar correcto, usando adjetivos precisos, una parquedad en sus apreciaciones como tiene su literatura. Bueno, de esa erudición que lo hace un hombre inconmensurable. Un hombre inconmensurable, dice Carlitos Gacera, ¿eh? Exagero un poco. ¿A usted le parece? Gacera. ¿A usted le parece? No, inconmensurable. A mí se me puede medir y pesar. Cada vez que voy a visitar a mi clínico me pesa. A ver, pero hay algo que dice Carlos y que decía Marta también, que es realmente palpable en cada uno de sus libros. Es decir, hay una coherencia ideológica, sí, entre el escritor que piensa y el que escribe. Ya. Es decir, porque hay algunos que piensan y escriben, sí, otra cosa. Sí, usted puede pensar bien y escribir mal. Está claro. Pensar mal y escribir bien. O pensar bien y escribir bien. Y ese es el sumo. Yo le cité hace unos minutos a Faulkner. Faulkner, sí. Bien. Él había nacido en el sur de los Estados Unidos. Por cierto, que con su inteligencia, su capacidad, se oponía a los desmanes de los blancos contra los negros. Pero también dijo que si se volvía a repetir el episodio de la guerra civil del norte contra el sur, él empuñaría un fusil para defender el sur, lo cual, en términos políticos e ideológicos, no se siente. Ya les digo, tengo hábitos que no quiero calificar de austeros, pero se parecen. Esto es, salgo en Buenos Aires por las mañanas, voy hasta el kiosco de diarios, compro Clarín y Página, vuelve a su casa. Y entro a un café que está en la misma vereda y tomo el desayuno. Está muy bien, está muy bien. Y luego subo hasta el piso 12, cierro la puerta y la cierro con llave. ¿Cuándo usted supo, se enteró a sí mismo de que Andrés Rivera, de alguna manera... ¿Por qué se ríe? Buena pregunta, sí. Y yo creo que eso no es... no se me puede atribuir. Repare en lo que voy a decirle, sí, Fonseca. Hasta que me dieron el Premio Nacional de Literatura, mis títulos merecían muy breves líneas en las páginas bibliográficas de los diarios más importantes que se editan en Buenos Aires.
Creo que La Nación tardó un año, no sé qué libro, en publicar 20 líneas a una columna de no recuerdo qué libro anterior a la Revolución del Sueño Eterno. Cuando me dan el premio, Fonseca, Premio Nacional de Literatura, abundaron los reportajes, las reseñas bibliográficas eran extensas y por momentos entrevistas como la que estamos teniendo usted y yo se sucedían. Se hicieron habituales. Ahora, usted permítame que discrepe con usted en alguna cosa. A ver. Si bien es cierto, no eran o merecían poco trato en los cenáculos literarios, Andrés Rivera ya era una persona respetada y conocida. Es decir, los libros suyos llegaban. ¿De qué Es decir, en el boca a boca uno... ¿De qué cenáculos literarios? Y bueno, cuando uno se reunía con 4, 5, 6 personas que nos gusta leer libros, Sí, sí. lo leíste Rivera, y se iba comentando. Sí, eso puede ser, pero eran del tipo... Domésticos, si se Sí, quiere. rumores de pasillo, vamos. Domésticos, si se Sí. quiere. Ahora, ¿por qué la literatura norteamericana influye tanto en usted? Creo que habérselo dicho. Sí, me dijo lo de Faulkner. Sí, no, lo de Fornia le dije, pero esas recorridas mías por la librería de la calle Corrientes, Sí. y que comienzo a encontrar, a tropezar con los escritores, y se los cité. Sí. John Dos Pasos es el que me abre la puerta, Claro, me contaba usted recién. claro. Los 3 tomos. Sí, y luego Hemingway. Los cuentos de Hemingway son, para mí, siguen siendo, yo que no admiro a nadie, admiro cómo están construidos. Y bueno, y luego fue Faulkner y fue una suerte de pasión. Pero, por ejemplo, en Ajuste de Cuentas, a usted se lo vincula por la serie de novelas, novela negra, a Hammett y a Chandler. Sí, claro, escúcheme, son dos escritores de primer orden. Se sabe que Chandler empezó a escribir como a los 40 y pico de años. Y Hammett, no hablemos, empezó a escribir muy joven, escribió creo que 6 novelas y cantidad de cuentos respetables. Y en la libérrima Norteamérica fue preso, porque en la época del macartismo, porque no negó ser afiliado al Partido Comunista Norteamericano. Ahí quería llegar, porque su padre fue un activo militante de la socialdemocracia polaca. Así ¿No es es. cierto? Y usted te ingresa al Partido Comunista, pero buceando, ¿cuál fue la razón por la que Bueno, lo expulsan del Partido Comunista? No la encuentro. Por eso digo, le tengo que preguntar a Andrés que me explique. Las razones pueden reducirse a una sola, A ver, por prudencia. por prudencia. Claro, porque no recuerdo en cuál de mis textos escribí esta dedicatoria. A Juan Gelman y a Juan Carlos Portantiero, Portantiero. que no sé, doblegarán o algo así. Sí. Y bueno, fui llamado a una reunión de urgencia con la dirección partidaria, que por qué había dedicado a estos dos Escritores. hombres que habían sido ya expulsados del Partido Comunista. Bueno, di las explicaciones del caso y que no traicionarán jamás, puse. Germán y Portantiero, que no traicionarán jamás.
Y bueno, seguí el rumbo de ellos. Su madre también fue militante, ¿no? O sea, fue una activa militante. Mi madre fue, durante un tiempo, sí, acompañó a mi padre siempre. Yo recuerdo vivíamos en una casa de inquilinato, y ahora que usted habrá advertido, en la TV hay una propaganda de las máquinas de coser Singer. Singer, claro, sí. Bueno, mi madre conservó siempre una máquina de escribir que es como un ataúd, Singer, que se compró para que mi padre, que estaba, digamos así, oculto de la policía y de lo que se llamó la sección especial de represión al comunismo, yo transité por uno de sus calabozos, para que mi padre trabajara en casa. No, mi padre siempre fue un obrero organizado y odiaba trabajar en casa. Quería trabajar en un taller con otros compañeros, etc. Y él, los trajes que tengo me los hizo él. Andrés, su inteligencia, ¿la canaliza únicamente en la literatura o todavía arde en su interior el militante? El militante está ahí, no está agazapado, pero el militante que fui y que potencialmente soy, se pregunta hoy, ¿qué izquierda hay en este país? ¿Qué izquierda que se proponga lo que se propusieron los jacobinos de Mayo? No existe. Bien, entonces, Una izquierda y metódica. he llegado ya, junto con Susana Fiorito, a una edad en la que solo puedo todavía caminar sin bastón. Vamos a ver qué opinan algunos militantes. A ver. Bueno, Andrés, nos han puesto en el compromiso de poder recordar con gran disfrute 40 años de amistad. No voy a hablar de los 40 años, pero bueno, elegí ese periodo tan fructífero para mí y de tanto disfrute, que fueron los años en que ustedes, vos y Susana, me albergaban en la calle Echeverría para mis incursiones en la Facultad de Filosofía en Buenos Aires, incursiones docentes. Hablábamos de todo y vos estabas masticando, creando los personajes históricos con una rigurosidad. Estoy hablando, por cierto, de La Revolución es un sueño, pero no solamente la Revolución. Estaba Paz, estaba el Farmer, estaban los personajes de ese periodo, y yo sentía que vos le ponías a los actores históricos una fuerza, una potencia y una decisión en esas coyunturas revolucionarias, y algunas, como el caso del Farmer, ya en decadencia, realmente excelentes, con una fuerza que los historiadores, sujetos a las explicaciones rigurosas, pero explicaciones un poco más frías, no tenían, digamos, la calidez con la que vos desarrollabas esos temas. También fue un periodo de disfrute de la amistad por la amistad, de los mates con media luna, de la mirada hacia el Río de la Plata, en fin. Fueron los años, por otra parte, en que comenzábamos a oxigenarnos, los primeros años de Alfonsín, en la que todos comenzábamos a pensar y a querer un mundo distinto y un país y un mundo distinto. Andrés, la vida te puso a caballo entre Buenos Aires y Córdoba. Yo te considero un porteño auténtico, pero un porteño de barrio, de Villa Crespo.
y aquí las circunstancias te llevaron a tener que vivir en Córdoba algún tiempo y después en Buenos Aires, y en este momento poder transitar entre Córdoba y Buenos Aires de acuerdo a tus necesidades. Creo que siempre fuimos amigos parejos, sin momentos eufóricos ni momentos aplastados. La amistad entre la gente es a veces variable, es decir, hay entusiasmo en algunos momentos y hay después una cierta dejadez, pero nuestra amistad creo que permaneció invariable a través del tiempo. Te mando un inmenso saludo y un inmenso abrazo para que estés bien muchos años más. No, ellos nunca fueron comunistas. No, ya sé que no fueron comunistas, pero digo, respeto por la militancia suya. Ah, sí. Sí. Respeto por la militancia. Son muy buenos amigos. Son parte de su vida. Integran mi vida. Integran su vida. Integran su vida. Siempre se habla de los niveles supremos de la literatura. ¿Hay alguna experiencia suya en ese sentido? ¿Hay alguna experiencia suya en ese sentido? El nivel supremo de la literatura. Siempre se habla de eso. ¿Usted la considera así? Sí. Hay que ser un Joyce para escribir Ulises. Aquí sí sin abandonar mi ateísmo, tengo que confesar un pecado. A ver. No haber aprendido inglés. No leer en su propio idioma, claro, a Shakespeare, claro, cuya lectura por parte de Marx le producía un deleite sin igual. Y no leer a Faulkner El sonido y la furia en inglés. El castellano es un idioma riquísimo. Y el argentino, con la incorporación del voceo, que no se conoce en otro país de América Latina, y la incorporación, le diría, de ciertos italianismos. Por ejemplo, la palabra caficio deriva del italiano y ha sido mencionada en algunos textos de la literatura de ficción. Bueno. ¿Qué es lo más trivial y lo más profundo en un escritor? Eso. Lo trivial que crea que vive en una torre de marfil. Y lo profundo es todo lo que pone. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque cuando usted me dijo de que hablaba que había sido jurado, cuando define la literatura de los distintos escritores, sí, le digo, ahí me quedó como digamos un chip diciendo qué es lo trivial y qué es lo profundo en el escritor. Lo trivial es eso, que suponga que... Lo que se escribe no llega. Claro, que no, y que no ocurre nada fuera de sí mismo como protagonista y de su buen pasar. Y usted sale a la calle y ahí están, por ejemplo, le doy el ejemplo más bastardo, ahí hay un jovencito de 15, un adolescente, que le arrebata una cartera a una anciana.
y la voltea encima. Fíjese en esto. Querido Andrés, es una oportunidad extraña y hermosa al mismo tiempo tener una cámara delante y poder decirte que aunque no nos veamos con mucha frecuencia, me acuerdo de vos, me acuerdo porque la lectura de tus libros me descubrió un mundo en el que la narrativa podía llegar a ser poesía, porque sos uno de esos narradores que no se olvidan, y la cadencia y el ritmo de tus palabras que entrelazás urdiendo historias de mucho compromiso sin dejar de lado la belleza, todo eso me hizo que como lectora incorporara cosas que nunca había tenido antes de leerte. Eso por el lado de la literatura. Qué decirte por el lado de la amistad, de tu enorme generosidad de muchos años en compartir tu tiempo, tu escaso tiempo, porque sé que para vos lo primero es la escritura y sin embargo aceptabas las reuniones y te alegrabas y compartíamos esos momentos de felicidad por intercambiar ideas, autores, historias. Yo no me voy a olvidar jamás de esa época en la que con María Teresa trabajamos en las entrevistas, porque nos permitió conocerte bastante más y ahondar en circunstancias que tal vez habían quedado un poco soslayadas en las reuniones más participativas. Por eso, Andrés, te quiero dejar un saludo muy grande, mi admiración de siempre y también un cariño enorme. Espero verte pronto. Bueno, Andrés, querido Andrés, ¿qué decirte? Al maestro con cariño, a vos, bueno, el escritor tan grande, espléndido, el hombre entero, ético, tu madera, las enseñanzas, nuestros recuerdos, nuestras charlas en el Quijote, el libro hecho con Lilia, y sobre todo tu escucha, tu generosidad enorme, tu lectura de libros propios, tu historia, cada cosa de tu vida entera, toda respondiendo a esa misma esencia hermosa que tenés. Dos escritoras hablando de Andrés Rivera. Me quedé pensando en algo, Andrés. Dijo, todavía tengo el militante, soy un militante potencial. Sí, claro. Bueno, ¿cómo ve el país hoy? ¿Qué espera que le diga? No sé. Bien. Es un país en el que yo vivo cómodamente. Vivimos en lo que se llama una democracia, pero arrestan a algunas personas que no son conocidas y le rompen en una comisaría el traste a patadas. Eso también forma parte de la democracia, ¿verdad? Una democracia que no ha lesionado los intereses de los poderosos. Este es un país riquísimo. Pero desigual. Por sus tesoros naturales y por su población. Buenos Aires es otro país. Descendientes de italianos, de alemanes, de judíos, y ahí están.
Hablábamos del revisionismo histórico, esto que ha surgido últimamente. Sí. ¿Qué opina de eso? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que sí, que hay que leer la historia, pero ¿con qué ojos van a leer la historia estos escritores, intelectuales que se llaman Historiadores. a sí mismos revisionistas? Historiadores revisionistas. Sí, ¿con qué No sé, ojos? no sé. La verdad Todavía no sé. no hemos visto prueba alguna de lo que se proponen hacer en concreto. Ujú. Más allá de declaraciones que cualquier argentino más o menos dotado culturalmente puede realizar. ¿Qué es lo más importante que ha hecho por amor Andrés Rivera? No me mire así. No, es una pregunta difícil ¿De responder? de responder, claro. No la quiere responder. No, es que estoy... Está tratando de encontrar la palabra justa. Claro. Por ejemplo, ¿qué significó Susana Fiorito en su vida? Significó para mí Susana Fiorito... ¿O significa concretamente? Sí, un cambio radical. Susana Fiorito no es una mujer que tiene la misma edad que yo. No. Susana Fiorito es una mujer madura de 40 años, con una agilidad física y mental realmente envidiable. Mire eso. Bueno, Andrés, me dicen que tengo que hablarte y yo te hablo todos los días, es medio difícil esto, pero no sé, de cuando en cuando es bueno acordarse del año 68, por ejemplo, cuando los dos vivíamos en Buenos Aires y nos encontramos en el sindicato de prensa, o de cuando vivimos en Córdoba entre el 70 y el 74, y vos escribías y yo corría por la calle, a veces con la plata del sindicato encima, muerta de miedo. Ha sido buena la vida que pasamos juntas fue muy buena. Y bueno, ahora se acaba. Qué hermoso, ¿no? Sí. Qué hermoso. Como padre. O como es como padre. Decididamente, Sí. bueno. Bueno, mire eso. Hola padre, me han pedido que exprese unas palabras para este homenaje y esta sorpresa que te esperaba en Córdoba. Y que lo manifieste como hijo, así que aunque no te guste, tengo que decir unas palabras como hijo. Para mí es un placer, y creo que lo sabés, poder compartir contigo esta etapa de la vida, cuidarte en todo este tiempo, juntarnos a cenar, a conversar. Y me anoté una frase, por las dudas para decirla correctamente cuando uno cita, que es de Oscar Wilde, que dice: el mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza. Creo que es aplicable a tu literatura y de eso estoy orgulloso. Tus libros, como vos bien dijiste en alguna oportunidad, no tienen grasa y están despojados de todo cuidado. Dicen lo que el mundo no quiere oír. Te quiero mucho, espero que la pases bien en Córdoba y un gran abrazo. Falta Carlos. Falta Carlos. Bueno, esa es otra historia. No se lo voy a preguntar porque la conozco.
porque sé que es parte de su vida interior que a veces no quiere conversarla ni decirla. ¿Qué le debe la vida y qué le debe la vida a Andrés Rivera? La vida en la que estoy viviendo no me debe nada. Y yo no le debo nada a la vida, salvo, para decirlo todo, un pedido silencioso, que no se me acabe. Ojalá lo tengamos por muchos años más. ¿De qué se arrepiente, Andrés? ¿Hay algo de que se arrepiente? No. 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 Mire esa cámara. Esa que está ahí, o está acá, acá, esa ahí. Y dígale a la cámara quién está detrás de las palabras de Andrés Rivera. El otro yo de Andrés Rivera. ¿Sí? Bueno, no está detrás de mí, está conmigo. Es el talento, y no voy a usar la muletilla de mucho o poco, es el talento que poseo, que aprendí de Borges a Faulkner. Y sí, ahora debo mencionar a escritores rusos del siglo XIX, Chekhov, para dar un solo nombre, y Dostoyevsky, que ya estamos hablando de otro gran nombre de la literatura rusa, e incluso un solo Gorky, un solo escritor de la época soviética, Mikhail Sholokhov, autor de una saga que se tituló El don apacible. Formidable, para mí. Bueno, de todos ellos yo aprendí, y de todos ellos, con todos ellos formé mi bagaje intelectual y reforcé el talento que poseo. Y que se viera en lo que escribí hasta el día de hoy. Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la deferencia que ha tenido de privilegiarnos con su presencia en el programa. No. Fonseca, ya hablamos de esto antes. Está bien, pero yo tengo que ser consciente de esto porque realmente es así. Yo sé que a usted no le gusta que le digan esto. Pero bueno, pero... No he perpetrado ningún privilegio. No. Si no, no hubiera venido. Hubiera rechazado la invitación. Desde ya le agradezco muchísimo, Andrés. Gracias. Nos vamos, pero el agradecimiento especial para la librería universitaria que colaboró muchísimo con nosotros para poder realizar todas las notas y tener la presencia y poder tener la presencia hoy aquí de Andrés Rivera. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en otro El Fin y al Cabo. Que tenga un muy buen fin de semana.